Bien, entonces, ¿qué vamos a ver esta semana? Esta semana vamos a ver el tema que a mí me parece el más atractivo, más bonito, y por lo menos el tema que hace que ustedes pasen a ser ciudadanos de a pie, ciudadanos que pueden ver el mundo con otros ojos, ¿sí? Porque lo que vamos a ver es la herramienta que hace que el siglo XXI exista, ¿no? Literalmente, y que todo el mundo va a hacer lo que hace, como por arte de magia, y lo vamos a explicar en esta semana, ¿no? Básicamente hoy vamos a explicar cómo funciona el siglo XXI. Y lo que vamos a ver son herramientas web que podemos usar en Python. Pero para esto, lo que quiero es que entiendan un poco cuál es la narrativa de este curso, ¿no? Parece que hubiéramos visto un montón de temas sueltos, pero hay una narrativa detrás. Y la narrativa es la siguiente. Estamos viendo Python y recordando qué se podía hacer con Python y cuáles eran sus fortalezas, para luego concentrarnos en los archivos, ¿no? Archivos de texto, archivos CSV y archivos JSON, que era un detalle importante. ¿Por qué? Porque los archivos JSON sacaban lo mejor de ambos mundos, ¿no es cierto? Eran tan claros como un archivo de texto, pero tenían un formato como los CSV, en donde la claridad era bastante obvia, porque básicamente es un diccionario transcrito. Y el formato es mucho más potente que el de CSV porque es multidimensional, ¿no? Puedo poner estructuras dentro de otras estructuras, como diccionarios en diccionarios, o listas en diccionarios, o diccionarios en listas, que me permite organizar la información de una forma más orgánica. Entonces, el formato JSON es bastante completo. Sin embargo, el formato JSON no permite almacenar información de forma distribuida. Y es ahí donde entra una tabla y una base de datos. Una base de datos salta un poco más en esta idea y lleva la información a que se convierta en datos distribuidos. Entonces, lo importante de una base de datos no es la información que se guarda, no es la data que se guarda, es la forma como se guarda. Porque cuando yo voy a guardar datos en un registro, lo voy a distribuir en varias tablas para hacer que esto sea escalable y pueda crecer en el tiempo, sea mantenible, eh, y sea escalable, ¿no? Básicamente. Y si algo se demuestra, es que hay una forma eficiente de guardar los datos de manera distribuida, ¿no? Esa era la idea del laboratorio 1. No era qué hago con los datos, sino cómo lo almaceno. ¿Qué es esto de los IDs? ¿Qué es esto de la llave privada? ¿Cómo se distribuye la información en diferentes tablas y cómo se asocian entre sí? Eso es lo importante de ese tema. Cómo la información se almacena de forma eficiente en diferentes tablas, ¿sí? Entonces ganamos la capacidad de guardar cualquier dato, por grande que sea, siempre y cuando lo distribuyamos en un conjunto de tablas. Súper sencillo. Pero al tener una enorme cantidad de datos, ahora puedo entonces sacar información de esos datos, convertir datos, que básicamente son números y texto, en información para poder tomar decisiones. Entonces, si tengo datos sobre la liga de un deporte, puedo convertirle en información utilizando pandas para, por ejemplo, apostar por un equipo, o saber predecir qué podría pasar con un evento, o saber cómo está un fenómeno de pandemia, poder predecir el precio de una casa que yo me quisiera comprar en una zona determinada, cosas como esas. ¿Sí? Entonces, pasamos de tener datos a organizar datos y a utilizar los datos para predecir acciones. Pero todo esto está supeditado a un hecho concreto, que tenga los datos, puede que no los tenga, puede que no tenga información, por ejemplo, sobre cuál es mi posición en el mundo, ¿no? O, por ejemplo, cuál es la temperatura actual en esta localización, y ese tipo de cosas. Pero resulta que todo eso está gestionado en algún lado, en la web, en algún lado está gestionado. Entonces, cuando se trata de obtener datos, puede ser que los datos estén ahí dando vueltas y lo único que tiene que hacer es ir a buscarlos. De eso trata la sesión de esta semana en general, ¿sí? Cómo encontrar información en la web en general.
Ahora, hay varias formas de hacer esto, pero la principal, la más grande y la cosa más fantástica que le ha pasado en los últimos años, y es lo que ha construido el siglo XXI en el fondo, es lo que se conoce como un Application Programming Interface, una API, y en concreto una API REST. La historia de las APIs es larga y está llena de sangre. Cuando ustedes se compran una alarma, digamos, un reloj alarma, ¿no? Esa cosa grande que tiene la hora y le programan para que suene a determinada hora. Es fácil programarlo, ¿no? Básicamente ponen un botón y escogen la hora, minutos, hora y minuto, y le ponen set, un botón de asignar, y a la hora suena, ya está. Y estoy seguro que la mayor parte de las personas que utilizan y programan una alarma no tienen idea de cómo funciona la alarma, no saben lo que hay adentro, no saben cómo funciona, de ninguna manera, no saben cómo programarla. Sí, eso sí. Entonces, muchos sistemas, sea el sistema que sea, inclusive una cosa como un reloj de alarma, tiene un front-end, tiene algo adelante que se le ofrece al usuario final, para que el usuario final pueda interactuar con el sistema sin tener que estar metiéndose en el sistema mismo. Y esto es una interfase, ¿no? La interfase es esa capa que conecta al usuario con el producto. ¿Sí? Y el producto puede que cambie. Puedo comprarme un reloj de alarma despertador de otra marca y otro modelo, pero probablemente se programe exactamente igual, como sucede con los hornos microondas, que todos pueden hacer cosas diferentes, pero tienen el mismo tablero, ¿sí? Entonces, la interfase que tengo al frente es mi punto de conexión con lo que está atrás. Y lo que está atrás puede ser muy complejo, ¿sí? Muy complejo. Entonces, antes, cada fabricante que producía un producto ofrecía a la interfase de usuario. Y esta interfase de usuario también podía ofrecerse en forma de una interfase de programación. Lo que se le ofrecía a los desarrolladores eran paquetes de software para que estas personas pudiesen interactuar con ese producto a través del puerto serial, a través de puertos de comunicación que tuviera este equipo. Y todos eran propietarios. Entonces, se compraba un equipo, yo podía construir algún programa que accediera a las funcionalidades de ese equipo a través de un cable, una cosa así, tenía que descargar un software y hacer algunas cosas. Todo esto cambió cuando en los laboratorios CERN a alguna persona con pocas ganas de sacar fotocopias se le ocurrió inventar la World Wide Web y todo el mundo cayó porque el protocolo HTTP llegó para quedarse y ya ahí quedó y cambió todo. Y entre las cosas que cambió es que todos se conectaron a la red al mismo tiempo casi porque todos querían estar en la World Wide Web. Entonces, automáticamente todas las cosas estaban conectadas. Entonces, las aplicaciones, la interfase de aplicación se mudó a la web y ahí también hubo más sangre que correr, ¿no? Porque todos se peleaban por tener su propia interfase y su propio estándar. Y en algún momento, a finales de los años 90, a alguien se le ocurrió una forma muy estándar utilizando HTTP para intercambiar información entre sistemas. Y eso es lo que se conoce actualmente como API REST, una forma de intercambiar información entre sistemas estándar. ¿Cómo funciona esto? Muy bien, eso es lo que hace Camille hoy. Básicamente hace esto. ¿Sí? Lo que tengo es un cliente que envía un requerimiento y obtiene un resultado de vuelta. Si recuerdan cómo funcionaba la arquitectura de la web, más o menos tiene la misma forma, ¿no? Entonces levantan un browser y ese browser es un programa que lo que hace es recibe texto y construye un requerimiento web, ¿no? Recuerdo request. Entonces lo que hacían era mandaban un request a un servidor web y este servidor web recibía ese request, buscaba la información que estaba especificada en el URL, ¿no? Eso que empieza con HTTPS, puntos, bla, bla, bla. Si URL o URI. URI es una forma más
amplia de ver lo mismo, pero realmente para nosotros va a ser sinónimo. URL o URI. Y lo que hace el servidor es tomar lo que está buscando la otra persona, que es una página web realmente, ¿no? Una cosa que termina en HTML, y la devuelve. Y la devuelve con una respuesta a ese requerimiento. Todo request tiene un response. Ese response está en forma de código, ¿no? 200 es OK, 404 que la fuente no existe, así sucesivamente. Pero las personas, dos desarrolladores, acordaron en agregarle a eso una capa más para manipular peticiones de sistemas. Entonces, en vez de mandar un requerimiento HTTP así nomás, dijeron, vamos a agregarle más cosas a estos tipos de requerimientos. Entonces, vamos a estandarizar requerimientos. Hay un estándar un poco largo, pero acá está resumido en pocas palabras, en sencillo para lo que nos interesa a nosotros. Puedo mandar entonces métodos HTTP. ¿Sí? Métodos HTTP que se van a montar encima del tráfico HTTP. Entre ellos, por ejemplo, GET. Cuando yo quiero obtener algo, pero no una página web, sino información de ese servidor. O POST, cuando yo quiero poner algo sobre ese servidor. O PUT, cuando yo quiero actualizar algo sobre el servidor. O DELETE, cuando quiero cambiar algo sobre el servidor. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, esto abre un mundo enorme de posibilidades, porque en el servidor ya no solo voy a atender requerimientos HTTP, sino voy a atender requerimientos de cualquier tipo, pero me voy a valer del protocolo HTTP para el intercambio de información. Entonces, en el servidor yo puedo tener una base de datos MySQL corriendo un programa en Java, y en mi browser yo puedo tener un programa de JavaScript, ¿sí? Y yo quiero que intercambien información. Entonces lo que le hago es le envío un requerimiento HTTP en forma de un GET. Y lo que él me va a devolver es un JSON. Esto ya lo hemos visto antes cuando vimos algunos APIs bien sencillos para saber la cotización del dólar o la temperatura del día y una cosa como esa, en unos APIs de programación de una página, ¿no? API, una cosa así. Pero esto puede complicarse bastante más para nuestro beneficio, ¿no? Porque el moderno se basa en esas APIs. Por ejemplo, cuando ustedes entran a Facebook y conocen amigos, todos sus amigos están registrados en la base de datos de Facebook. Y si ustedes quieren tener acceso a eso, lo pueden hacer desde su programa, siempre y cuando se registren como desarrolladores de Facebook gratuitamente en la página de Facebook y tengan acceso a las APIs de Facebook. Entonces pueden preguntarle cosas y él les va a responder en formato JSON. O con Twitter. Yo puedo sacar mi API para Twitter y empezar a trabajar con Twitter directamente. O contra Spotify. ¿No? Yo quiero saber qué canción canta un cantante y me va a devolver todas las canciones de ese cantante o todos los álbumes de ese cantante, todos los álbumes de un año. Y puedo hacer este tipo de consultas contra la base de datos de Spotify directamente utilizando la red y utilizando las reglas del API. Así sucesivamente. Toda la información del mundo está ahí. Waze funciona gracias a que tiene un API. Tinder funciona gracias a que tiene un API. Music Match obtiene la letra de las canciones porque se hace una consulta a un API que tiene las letras guardadas en una base de datos. Todo está, buena parte de las cosas están desarrolladas en APIs. Y los programadores lo único que hacen es colgarse de esas APIs. Yo quiero tener un servicio de traducción en mi página web, me cuelgo de Google Translate. Tengo que pagarle porque ese API se paga. Sencillamente le paso una frase en inglés y él me va a devolver la traducción en forma de un JSON. Lo único que hago es saco la información de ahí y la pongo en mi página. Entonces puedo hacerme un cliente móvil que haga mil cosas que ya están hechas, ya están desarrolladas. Quiero hacer un contador de calorías, le mando esa información a un API, el API me va a contestar cuántas calorías he consumido y lo muestro en mi aplicación en mi teléfono móvil. Así sucesivamente, todo está resuelto. Por lo menos, la gran mayoría de cosas están resueltas. Y cuando las personas resuelven cosas,
arman un API para darle esa información al resto de gente, ya sea de forma gratuita o ya sea en forma de pago. Cualquiera de las dos. Entonces, esto más o menos funciona de esta forma cuando se intercambia información. Cuando yo mando un requerimiento a una página web, normalmente hay una parte fija, es el URL en sí, ¿no? Europa, Eurostat, WWDS, es toda la información que tiene que ver con el servidor web. Pero después de eso, hay un punto en el que la URL puede cambiar. Realmente muchos de ustedes hayan visto unas URLs con un montón de caracteres. Entonces, por ejemplo, si dice /JSON, quiere decir que eso me va a devolver un JSON. Si dice en, quiere decir que la información está en inglés. NAMA 10 GDP, básicamente dataset que yo voy a consultar al otro lado. ¿Sí? El símbolo de pregunta, que lo deben haber visto un montón de veces en las URLs, básicamente inicia la sección de filtros. ¿Qué voy a utilizar como filtro para mi búsqueda de información? Y ahí le paso parámetros, Precision 1, Units, LB y no sé qué cosa. Entonces, todo eso llega al otro lado. Y lo que hace el servidor es extraer la parte dinámica para construir su consulta y para obtener los datos y devolverme un JSON. Entonces, yo le estoy pasando parámetros al servidor para que el servidor pueda devolverme la información, ¿sí? Pueda devolverme la información. Entonces, con toda esa infraestructura, yo puedo construir una cosa como esta, ¿sí? Voy a tener un browser acá, voy a acceder desde mi página web, y en mi browser, ¿sí? Mi browser, cuando yo entre a una dirección web, se va a cargar una página, digamos, index.html, donde está la página web. También se va a cargar un archivo hecho en JavaScript, que me va a permitir tener formularios y poder ejecutar un pequeño programa dentro de la página, ¿sí? Digamos que, no sé, una petición de información. Entonces le doy clic a un botón, digamos, y lo que va a pasar realmente es que mi máquina va a hacer un HTTP GET, va a hacer un API request contra el servidor al que estoy conectado por la web. Y me voy a encontrar con una API. Va a haber una Application Programming Interface, va a haber un código al frente que va a recibir ese requerimiento que yo estoy mandando en forma de URL. Lo va a recibir y lo va a disgregar y lo va a pasar a un programa, que en este caso es un programa en JavaScript, que lo que hace es consultar, leer archivos, no sé, hacer mil cosas. Al final lo que hace es devolver, construir un JSON. ¿Por qué un JSON? Porque un JSON es un estándar, es un formato estándar y además es serializable. Serializable significa que se puede convertir en un string de datos con facilidad. Entonces se puede enviar por la red. Eso lo vamos a ver cuando veamos comunicación TCP/IP. JSON es serializable, es una de las características básicas que tiene. Todos los lenguajes de programación pueden decodificar JSON. Es un estándar. Entonces, le devuelve la respuesta en forma de un response, digamos, 200 OK, y además le envía el JSON. El sistema toma el JSON y puede hacer algo con ese JSON, mostrar información en la pantalla y lo que sea. ¿Sí? Entonces, tengo una infraestructura funcional en todo lado. En este curso lo que vamos a ver es cómo utilizar y sacarle provechos a las APIs. No vamos a hacer una API. Sería bonito que lo hiciéramos. Tampoco es tan difícil, se hace en una hora con una librería llamada Flask. Esto resuelve un gran problema que muchas personas que hacen tesis tienen. Por eso me parece muy importante y capital. Muchas personas que hacen tesis, por ejemplo, están pensando en sensores, en actuadores, en cosas que quieren usar para su proyecto. Y eso lo conectan a una tarjeta capturador, o utilizan un Arduino o un Raspberry para ir capturando la información. Y por otro lado han construido una base de datos que se han bajado de algún lado, la han puesto en la nube y ya está. Y la pregunta es, ¿y cómo hago que se vean? ¿Sí? ¿Cómo las interconecto? Y la respuesta es por APIs. Esa es la respuesta. Creo en mi servidor en la nube, creo una API para que él pueda responder consultas web que le va a dar mi sistema. Mi sistema va y pregunta, y ya está. Pueden ser absolutamente incompatibles. Puede estar hecho esto en JavaScript con, no sé, Ajax, una cosa extraña, y esto puede estar hecho en MicroPython. Se van a ver, porque ambos serializan JSON y ambos soportan comunicación TCP/IP y permiten hacer requerimientos HTTP.
Entonces es una forma estándar de comunicarse bajo una red estándar de información disponible en todo lado. ¿Sí? Entonces la pregunta de cómo me conecto por radio, por Bluetooth, por Wi-Fi, no tiene sentido. Pues sencillamente basta que tenga una IP y que esté conectado a la red para que pueda hacer eso. Todo se simplifica automáticamente. ¿Sí? Y les digo, esa es la pregunta más recurrente que me hacen a mí en la consulta de tesis, ¿no? ¿Cómo hago para...? Es un API. Ya está, ¿no? Ya está. Es así de fácil. Y el API es absolutamente programable. O sea, yo puedo definir qué le entrego, qué recibo, todo. ¿Sí? Todo. ¿Está bien? Su celular funciona gracias a las APIs. Gracias a las APIs le llevan las comunicaciones push de los correos, le llegan todos los mensajes de que está pasando algo en tal sitio, en tal otro, le llega Twitter, notificaciones de Facebook. Todo eso funciona gracias a las APIs. Están ahí, circulando y dando vueltas. ¿Sí? Ahora, esto funciona bajo el modelo HTTP. ¿Esto qué funciona? ¿Y esto qué significa? Que no mantiene una conexión. Ustedes hacen un requerimiento a una API o a una página web en general, van, consultan, te responden la consulta y la conexión se corta, desaparece. El servidor no sabe quiénes son ustedes. Y en una consulta API, a veces sí se requiere que el servidor tenga control sobre quién son ustedes. No le voy a contestar a cualquiera. Entonces hay que generar una llave y un usuario y un password. Pero ese usuario y password tiene que enviarse a cada momento a la hora de hacer consultas. A una consulta y envío quién soy y quién, mi usuario, mi password y la consulta que quiero hacer. El servidor me contesta. Y una vez que me contesta, la conexión se corta. Entonces, si quiero hacer una nueva consulta, tengo que volver a identificarme con él. Entonces, este modelo de identificación continua para hacer un intercambio de información es lo que se conoce como API REST. REST. REST significa Representational State Transfer. Estoy transfiriendo siempre mi estado y quién soy yo, ¿no? Mi representación. Por eso se llama REST. Pero básicamente significa eso. API REST significa interfaz de programación de aplicaciones con intercambio de quién soy yo, ¿no? De quién soy yo de forma constante. ¿No? Básicamente es eso. Básicamente es eso. Eso en castellano significa API REST. Entonces, acá naturalmente empiezan a aparecer ciertas ideas bastante, términos bastante actuales, ¿no? Frontend, backend. Frontend es la parte que envía, por ejemplo, el requerimiento. Backend es la parte que atiende ese requerimiento y que no es visible. ¿Sí? Y todo esto se va ajustando. Todo esto se va ajustando. ¿Qué vamos a utilizar para esto? Vamos a tener que hacer requerimientos. Entonces, vamos a tener que usar nuestra librería request. Request. Más o menos se entendió la idea grande, global. ¿Sí? Cuando empecemos a utilizar esto, va a quedar bastante claro. ¿Sí? Bastante claro. Entonces, vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar esto y vamos a ver si funciona. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Entonces, lo primero que nos interesa es ver si esto funciona. ¿Sí? Si esto funciona. Así que le voy a pasar un URL. Ustedes lo van a probar y me van a decir qué es lo que ven. ¿Sí? Y yo voy a hacer lo mismo por acá. Y lo mismo que yo. Que tienen los mismos superpoderes que tengo yo por este. Exactamente los mismos. Somos iguales. Lo que ven debería ser eso. ¿Sí? ¿Ven? ¿Pueden ver lo mismo que yo? Por supuesto que sí, mire. ¿Qué es eso? Están utilizando el API gratuito y libre llamado Open Notify, ¿sí? Open Notify. Y Open Notify es la posición, es un API que es asociado a la Estación Espacial Internacional, que se mueve a 28.000 kilómetros por hora, le da la vuelta a la Tierra creo que cada 90 minutos, y lo que me está diciendo es dónde está la Estación Espacial Internacional en este preciso instante, ahorita. ¿Sí? Si vuelvo a actualizar esto, menos 46.5 de latitud, se va a ir a menos 47.8. La posición cambió. Es en línea y es en tiempo real. ¿Sí?
Si alguien no se maravilla por esta cosa, es porque realmente perdió una capacidad hermosa de su cerebro. ¿Sí? Es decir, yo, sentado en un lugar poco feliz, desde mi celular, puedo saber dónde está la estación espacial, ¿sí? Mientras miro una pared de azulejos. Es una cosa increíble. Y ahorita está en menos 47 de latitud. Y menos 85. Menos 85. Y según mi mapa que tengo aquí, está atravesando la península antártica. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Le va a dar la vuelta al mundo en algunos minutos. ¿Sí? ¿Ok? Es increíble. Ahí está. Puedo saber dónde está desde la comodidad de mi habitación. Así que puedo hacer una aplicación que haga seguimiento de la Estación Espacial Internacional. Puedo poner un mapamundi y hacer un dibujito de un puntito rojo que se vaya moviendo y hacer el seguimiento de dónde está la Estación Espacial Internacional. Muy pocas líneas. Muy fácil. Súper rápido. Lo más complicado está resuelto. ¿Qué le parece? Lo máximo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto acá. ¿Sí? Vamos a hacer esto acá, sin ningún problema. Así que lo que vamos a usar es utilizar este URL, que es el API, para hacer una aplicación que haga eso. No con el mapa, pero algo parecido. Entonces, lo que vamos a hacer es importar request. Nada más. Suficiente. Con request es suficiente. Entonces, nuestra URL va a ser esa cosa que copiamos ahí. Esta URL. Y acá siempre hay que leer la documentación. O sea, aquí siempre hay que leer la documentación. Aquí está bastante claro lo que hace. Dice, este es un API súper simple, ¿no? Que retorna la posición de la Estación Espacial Internacional. Retorna la latitud actual y la longitud de la Estación Espacial con un Unix timestamp. ¿Se acuerdan qué es el Unix timestamp? La cantidad de segundos que han pasado desde el 1 de enero del año 70, ¿no? Del año 70. Y esto es bueno, ¿no? Porque yo no sé la hora que es en el satélite. El satélite da la vuelta a la Tierra cada 90 minutos, así que no hay forma de saber qué hora es en el satélite. Pero al devolverme un timestamp, yo puedo convertir ese timestamp en una hora local, utilizando datetime. Hay un método que se llama from timestamp, que convierte un Unix time en una hora local. Si recuerdan la primera semana de este curso. El API no tiene ingresos, no tiene entradas, no se le pasa ningún parámetro. Y la salida es este diccionario. Entonces lo que hay que ver es ese diccionario con detalle para poder extraer la información que está ahí. La data payload, y esa es una palabra muy interesante, vamos a ver dentro de un rato, tiene el timestamp y la ISS Position Objects con latitud y longitud. Además me devuelve message igual success. Esto por si acaso, por alguna razón, no conteste la Estación Espacial Internacional, ¿no? Puede que me conteste el servidor web, pero puede que el servidor web no le conteste a la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Entonces ahí puede salir un mensaje de error, ¿no? Un mensaje de error. Y acá hay unos ejemplos de lo que se puede hacer. De hecho, esto está hecho en Python, ¿no? Esto está hecho en Python, que hay un ejemplo con Python, pero usando esta librería horrible que se llama URL lib2, que no lo vamos a usar jamás si corren de su memoria esto de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a request, ¿sí? Vamos a request. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo realmente? Estoy usando una API bien simple, pero en el fondo, esto tarde o temprano, cuando yo le pase parámetros, se va a convertir en un get, ¿no? Recuerden acá todas las cosas que puedo hacer con HTTP. Esto es un get. Entonces, no debería sorprenderles ahora que cuando yo cree un request llame al método get.
cosa que hemos estado haciendo antes, pero así, porque sí. Pero ahora sí queda claro por qué un get. ¿Por qué un get? Eh, Estamos un poco a que esto me empiece a cargar todo lo que es los métodos disponibles en request. Acá debería encontrar algunas cosas, ¿no? Acá debería encontrar algunas cosas. Y entre ellas, una cosa como API y una cosa como put, ¿no? Otra cosa como post, ¿no? Otra cosa como delete, ¿no? Es decir, están los métodos HTTP expresamente puestos en request para que usarlo. Por eso esta librería es interesante para este tipo de mecanismos. Ya está, ¿no? Que importa request y mi URL y mi es mi requerimiento, ¿no? Si yo importé, debería salir 200, ¿no? 200 de respuesta, es lo que me... Esto tiene que tener una mejor forma de hacerse. Entonces, como voy a basarme en un recurso que está en la web, necesito estar seguro que me va a contestar. Entonces, una cosa que se suele hacer es de ese objeto request llamar a esta propiedad que se llama status codes. Status code. Y ver si el status code, o sea, el código de estado de la respuesta, es igual a request.codes.ok. Aquí están guardados todos los códigos de respuesta posibles de un requerimiento HTTP, ¿no? Si ustedes acá le ponen tab para hacer todo lo que está ahí, van a ver acá un montón de códigos, pero como macros, o lo que accepted, al ready report, bad gateway, ese es el error, unos 408, que ha excedido el ancho de banda, y un montón de respuestas, ¿sí? La que nos interesa es OK o OK completo, hay varias, escrito de varias formas. Y esto me devuelve true, ¿no? Ya no me devuelve ese string que dice OK, ¿no? Sino me devuelve un valor booleano que podría usar en mi programa. Entonces, de esta forma, vamos a ver si mi petición de requerimiento es correcta y ha llegado a algún lado. Ha llegado a algún lado. Entonces, vamos a poner todo en un solo bloque. ¿Sí? Vamos a poner todo en un solo bloque. Y vamos a preguntar eso. Vamos a preguntar esto. Si es que tenemos este caso, entonces tenemos respuestas, ¿no? Tenemos respuestas. Acá es igual a r.json, ¿no? Voy a utilizar el motor de JSON propio de request. Motor propio de request. Y acá lo que vamos a hacer es imprimir la data. Vamos a ver si devuelve ese pequeño script, nos devuelve lo mismo que al otro lado. ¿No? Nos devuelve lo mismo que al otro lado. Entonces, ya con esto, ya puedo hacer algo, ¿no? Entonces, antes de esto, voy a poner un else acá y imprimir que algo salió mal, ¿no? Que algo salió mal, sencillamente el servidor no me contestó. Es decir, error, response algo, ¿no? Y aquí en les response voy a poner r.status code, ¿no? ¿Qué pasó? Acá le voy a poner, por ejemplo, ISS now 1, este URL es inválido. Le voy a poner, debería poner response 40, ¿no? No se puede acceder a ese recurso. Basta, entonces tenemos controlado esto de aquí. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ver dónde está la estación espacial ahorita, ¿no? Y lo quiero en una impresión bonita, no quiero ese JSON que está ahí. Entonces, lo que tengo que hacer es traer from datetime, importar datetime, ¿no? Para convertir ese timestamp en una hora local, ¿no? Una hora local. Entonces, vamos a imprimir time, ¿no? Porque me devuelve esto en inglés, si lo recuerdan. Vamos a poner una F aquí. Y acá vamos a poner que datetime.from timestamp. Creo que es from timestamp. Y aquí lo que hay que poner es el timestamp. El timestamp está dentro de data, ¿no? Que es el diccionario, en esta llave que se llama timestamp. Entonces, ponemos acá, data, comillas, timestamp. Ahora, esto es una respuesta JSON, por lo tanto, todo lo que contiene, porque es un archivo de texto al final, es
debe ser un entero, ¿no? Debe ser un string. De eso no estoy muy seguro. Vamos a probar. Vamos a probar a ver qué pasa. Ahí está, no tengo que convertirlo. O sea que me devuelve la hora actual, ¿no? 5:55, está bien. Si lo pruebo esto en otro país, me va a devolver la hora de ese país. Int, F, latitud es algo, y longitud es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Data. Data y ese position, esa es la llave, ¿no es cierto? Esa es la llave. Entonces, data y ese position. Se copia esto acá. Data y ese position, y dentro de ahí, dentro de esa llave, tengo un diccionario que a su vez tiene una llave que se llama latitud. Entonces, la pongo acá. Y eso me va a devolver la latitud, ¿no? Y la longitud es bien parecida, ¿no? Bien parecida. Voy a poner long. Longitud en inglés. Ahí está, ¿no? Entonces, cada vez que llamo a esto, esto se va a actualizar automáticamente, ¿no? 44.3 menos 44.5. Así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Entendió? ¿No se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Un programa súper chiquito con el que obtengo la data necesaria para saber dónde está la Estación Espacial Internacional hoy. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Expresiones emocionales? Manos arriba, deditos arriba, ¿qué hay? Deditos abajo, caras tristes. ¿Bien? ¿Mal? ¿Entendió? ¿Estás contento? ¿O estás en modo payaso mortal? Ok. ¿No hemos hecho algo parecido al inicio del curso? Sí. Hicimos algo exactamente igual para saber las noticias, ¿sí? Las noticias en una página que se llama De Perú, ¿no? De Perú, y que nos devolvió un JSON. Pero aquí es donde las cosas van a cambiar un poco a partir de este momento, ¿sí? Porque la librería request efectivamente tiene esa gran ventaja, ¿no? De hacer un requerimiento. Pero la librería request también hace algo más. Lo que hace la librería request es agregar parámetros para formar un requerimiento get. Y ahí es donde request.get va a cobrar relevancia, ¿sí? Porque ahora lo que queremos hacer es hacer un API REST con parámetros. Quiero pasar información. Y no es cuestión de editar el URL con un fstring para que tenga la forma que se espera. No, es un poco más complicado. Que ahora lo van a ver. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer lo siguiente. Lo que quiero hacer es utilizar otro API de aquí, ¿sí? Otro API de acá. Y quiero este API que se llama ISS Pastime, ¿sí? Y le voy a pasar este link para que tengan, no el API, sino el link con esta información. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer acá? Dice, la Estación Espacial Orbital es un objeto que está orbitando alrededor de la Tierra y a veces está encima de la cabeza de uno. Pero ¿cuándo? ¿Sí? Así que eso dependerá de su posición en este mundo. Así que si tenemos la posición que ocupamos en la Tierra, latitud, longitud y altitud, este API me devolverá las próximas n veces donde la Estación Espacial Internacional estará encima de mi cabeza. Yo debería poder levantar la cabeza y debería poder verla porque es un objeto visible con el ojo. Se puede ver. En un día donde no haya mucho sol,
se puede ver. Y en la noche, si está muy claro, se puede ver una estrella que se mueve muy, muy rápido. Es bastante notable. Si alguna vez lo han visto, se habrán dado cuenta. Pero de día también se puede ver. De día también se puede ver como una estrella, así, pero un microavión, ¿sí? Se puede notar porque es bien reflectivo. Tiene unos paneles solares, reflejan mucho la luz. Entonces de día se ve como brillante. Se puede ver. Si alguna vez no lo han visto, estén atentos, ¿sí? Porque se puede ver. En Twitter, en la cuenta de Twitter, básicamente devuelve, va a pasar la estación espacial y lo hace así, lo hace con este app lo hace. Entonces, ¿qué nos devuelve este API? Este API nos devuelve esto de aquí. Latitud, longitud, esto de acá es el request, es lo que yo le pasé para hacer el requerimiento. Y lo que me devuelve está dentro de response. Entonces, acá hay varias cosas. Acá hay una llave que se llama request y otra llave que se llama en response. La llave rise time es el timestamp en el momento donde empieza a verse, en el momento que aparece en el horizonte. Y duration es el tiempo que va a estar visible para mí. Acá hay unos detalles acá, ¿no? Acá hay unos detalles acá. Dice, overhead está definido como 10 grados de elevación para el observador. Entonces, en el plano, si yo mido 10 grados hacia arriba, ahí lo voy a ver. Y el tiempo se calcula en UTC, ¿no? En UTC, cuando esté por encima de los 10 grados y se lee en segundos. Entonces, esto lo que hace es devolverme una cantidad de segundos que va a estar visible, ¿no? La cantidad de segundos que va a estar visible. Ellos si ven el JSON, el JSON que yo voy a pedir a través de este URL, esta API, el URL de la API, es un poco más complicado, porque tiene acá una pregunta y lat es igual a lat y long es igual a long. ¿Y de dónde sale esto? Este cuadro de entradas. Entonces, este API tiene entradas. Yo tengo que pasarle latitud de todas maneras, porque dice required yes. Tengo que pasarle longitud. La altitud puedo no pasársela, ¿no? Por defecto te va a cargar un valor y el número de veces tampoco puedo evitármelo, no ponerlo y por defecto me va a devolver 5 veces. 5 veces. Yo puedo especificarle cualquier valor. Y acá están las unidades, ¿no? Grados, grados y metros. ¿Y cómo es que debe estar puesto esto en el URL? No va a estar latitudes, sino va a estar lat, va a estar long, así como acá, lat y long, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo tengo que armar este JSON y lo tengo que armar en función de los datos que yo le provea. Este JSON no este URL. Y lo tengo que armar en función de los datos que yo le provea. Ok. Entonces realmente mi URL no va a ser esto. Mi URL va a ser solo esto. Solo hasta ahí. Hasta donde dice .json. Lo demás son filtros. Después de la interrogación. Entonces voy a copiar esto. Y voy a armar acá. Import request. Vuelta. Y voy a decir URL es igual a esto de acá. Solo hasta ahí. Entonces, lo que voy a hacer acá es una cosa llamada un payload. La carga de ese URL, que va a ser un diccionario. En ese diccionario, lo que voy a hacer es cargar los parámetros. Entonces voy a poner lat, es una cosa. El otro parámetro es long, que es otra cosa. ¿Sí? Basta. Y se lo voy a pasar como string, porque esto se va a convertir en un URL, o no. Vamos a ver. No estoy muy seguro de eso último tampoco. Pero vamos a probar. Ya. ¿Qué le pasamos? ¿Dónde estamos? Le puedo pasar mi URL y mi posición en el mundo, ¿sí? O le puedo pasar la posición de un sitio conocido, ¿no? ¿Cómo saco dónde estoy? ¿Dónde puedo sacar dónde estoy? Ahorita. ¿Dónde estoy en el mundo? ¿Sí? Lo puedo sacar por la web. Puedo ir a Google Maps y buscar un sitio, una dirección y ahora me va a devolver. Y ahora que saben esto de APIs y de URLs, van a notar algo que probablemente no hayan notado muchos, ¿sí? Por ejemplo, quiero buscar en Google Maps UPC Monterrico, ¿sí? Así son muy aburridos.
¿Se encuentra que sale ahí? Salió arroba menos 9 punto algo, tal. Y ahora sale menos 12.10, menos 76.96. Esa es mi ubicación en latitud y longitud. Cuando yo puse la dirección, lo que hace Google Maps es, a través de un API que él tiene, ir y convertir eso en latitud y longitud. Y utiliza eso para construir un nuevo URL que se reescribe sobre lo que yo escribí para hacer una consulta en la API de Google Maps y devolverme el mapa que apunta a esa dirección. Esta es mi latitud y longitud, por lo menos, de esa dirección. Esta es. Ahí estoy. Entonces ustedes pueden poner la dirección de su casa o lo cercano donde están, le dan clic por último a algún sitio y ese número se va a actualizar automáticamente. Esa es mi latitud y mi longitud. Escrita en el propio URL. Entonces la pongo por acá. La pongo por acá. Ya está. Entonces, esta es mi latitud. Y esta es mi longitud. Qué fácil. Ahí estoy. UPC Monterrico. Entonces, quiero saber a qué hora va a pasar la estación espacial. Y para eso tengo que llamar a ese URL. Entonces voy a decir R. Acá voy a poner URL. ¿Sí? URL. Pero voy a decir, agrégale unos parámetros que es igual a ese payloads, params. La propiedad params lo que hace es tomar un diccionario y con ese diccionario armar un URL. Esto sería request.get, ¿no? Request.get. R es igual a request.get. De URL con esos parámetros. Voy a hacer una cosa. Acá voy a imprimir get r.url. O sea, ¿cuál es el URL que al final generó? ¿Cuál es el URL que generó ese request? ¿No? ¿Cuál es el get al final? Entonces, si ejecuto este programita, me vuelve esto de acá, ¿sí? Ahí está. HTTP API Open Notify org JSON pregunta, acá aparece la pregunta de vuelta, lat es igual a menos 12 y este AMP está además con este punto y coma. Esto lo hace la impresión, esto lo hace el print, ¿no? El print cuando encuentra un ampersand hace unas cosas raras. Long es igual a menos 76, ¿no? Es decir, el URL no tiene este AMP punto y coma, ¿sí? Eso es algo que está insertando el URL, ¿no? Que está insertando el print, perdón. De hecho, vamos a ver si le quito esto. Sí, r.url así nomás. Es igual, es algo que está imprimiendo el propio Jupyter, ¿no? Entonces, esto no está. Pero lo que quiero que vean es que request, sí, va a depender de varias cosas. Va a depender de varias cosas. Del browser, yo estoy corriendo esto en otro browser, no en Chrome, sino en Brave. Entonces puede ser que tenga que ver con Brave. Si no le sale esto, si le sale ampersand y lo demás, le dan clic, ¿no? Amp significa ampersand. Es el ampersand, ¿no? Es la forma como este browser Brave está reconociendo ese carácter. Pero eso es solo para la impresión. Eso es solo para la impresión. Cuando yo mando el requerimiento es correcto, ¿no? De hecho, si yo pongo este código de acá, ¿no? rStatus es igual a request code OK, debería decir que sí, ¿no? Debería decir que sí. Debería decir que sí. O sea, estoy mandando un requerimiento y está llegando correctamente, ¿sí? Entonces, si a ustedes no les sale el AMP, ese de ahí, le pueden dar clic a eso que sale, a ese link, y les va a devolver un URL, le va a devolver un JSON, automáticamente, ¿sí? Automáticamente. Entonces, el URL no se forma con un fstring o con un format, se forma con el mismo request. El mismo request es el que va a construir ese URL y lo va a hacer con el formato correcto.
y lo va a hacer con el formato correcto, porque hay varios parámetros más que se pueden incluir ahí. Han visto una arroba, hay varios caracteres ahí especiales en un URL, ¿no? En un URL. Entonces ya está, ¿no? Ya está, ya tengo esto de aquí. Entonces vamos a preguntar acá si el status code es igual a OK, quiere decir que me contestó, ¿no es cierto? Entonces, data es igual a R JSON y ya tengo la data ahí, ¿no? La data ahí. Listo. Eso es todo. Y si no, digo error, como acá, ¿no? Error. Si no, error. ¿Está? Y acá lo que tengo que hacer es mostrar la información, ¿no? Mostrar la información. Vamos a poner print de frente nomás, acá. Y eso es lo que me devuelve, ¿no? Mensaje exitoso, request. Request lo que le envié. Miren, lo que le envié por defecto dice que la altitud es 100. Datetime es esto de acá, ¿no? Esto le envié yo. De alguna forma le envié yo. Latitud, menos 12, longitud, menos 76, correcto. As es 5. Por defecto me devuelve 5 vasos. Y luego me devuelve una llave response. Tiene una lista con 5 elementos, ¿no? Con 5 elementos. Y ahí están, ¿no? Duración, rise time, duración, rise time, duración, rise time. Así sucesivamente, ¿no? 321 segundos, 653 segundos, 247 segundos y así sucesivamente. ¿Sí? Así que, dependiendo de dónde están ustedes, pueden saber en qué momento va a pasar la estación espacial por encima de su cabeza. Así que, ahora ustedes van a hacer algo. Escribo un script que pida. Pida al usuario. ¿Cómo qué? Pues no puedo escribir bien hace tiempo. Pida al usuario la información de latitud y longitud y retorne las próximas 5 vistas de la Estación Espacial Internacional. Hora, fecha, hora, inicio, hora, inicio y fin. ¿Sí? Hora, inicio y fin. Es un programa, no sé, más o menos así, ¿no? Dice coordenadas, en latitud, longitud. Pueden poner una coma inclusive, dicen, que les separe los dos valores. Y abajo imprimir esto, ¿no? Inicio, no sé, 2020 del 10 del 17 a las 20 con 30 con 12 segundos. Y el fin va a ser 2020, vamos a poner acá, sí, no, esto está mal, 2020, 10, 27 a las 20 con 39, 10, ¿no? Una cosa así. Luego 2, luego 3, luego 4 y luego 5. Así debe verse su resultado, ¿no? Obviamente acá van a poner ustedes un número, ¿no? Menos algo, menos 76 punto algo, ¿no? Estoy ahí, ¿no? Y les va a devolver esto, ¿no? Les va a devolver esto. Voy a agrandar esto un poquito para que se pueda ver lo que tiene que resultar. Y de arriba, que es con lo que van a poder resolver esto. ¿Sí?
Entonces noten, noten que tiene que salir la hora y la fecha inicial y la hora y la fecha final. ¿Sí? La hora y la fecha final, no la cantidad de segundos, sino la hora y la fecha final. ¿Ok? Entonces, resuelvan esto. ¿Sí? Tienen 15 minutitos o 20 minutos para que puedan resolver esto de acá. Ahorita, ¿sí? Tienen que ponerse a trabajar ustedes para poder resolver esto. ¿Sí? Yo los dejo un rato y regreso para ver su solución, a ver cómo lo han solucionado. Así que pónganse a trabajar.